Hoy tenemos el gusto de saludar al profesor Carlos Alberto Patiño Villa. Él es director del Instituto de Estudios Urbanos, también es profesor del IEPRI, conduce el programa Punto Crítico que transmite UN Televisión. Sus temas de interés son los conflictos internacionales, contemporáneos, la formación del Estado, la religión y el poder, entre otros temas. Es autor de varios artículos y libros, entre los que se encuentra Imperios contra Estados, la destrucción del orden internacional contemporáneo. Profesor, buenas tardes, es un gusto saludarlo. Hola Mariana, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, profesor, lo invitamos el día de hoy precisamente para conversar sobre cómo está el escenario internacional con esta coyuntura de pandemia, para que podamos conversar sobre la geopolítica de la COVID-19 y si este escenario pues va a cambiar en el futuro. Antes de dar inicio a esta conversación, yo simplemente quiero señalar unos aspectos muy amplios, y es que encontramos en esta coyuntura algunas democracias en crisis que incluso venían ya debilitadas de tiempo atrás. La pandemia ha aumentado el desempleo, ha provocado una crisis económica y encontramos también aumento de la represión en varios países, en varias regiones, aumento de la xenofobia, divisiones internas al interior de la Unión Europea, peleas por la distribución de la vacuna encabezada por Donald Trump, una América Latina que la está pasando bastante mal con la COVID-19 y un conflicto fronterizo entre Armenia y Azerbaiyán, por mencionar solo unos pocos ejemplos de cómo está pues, hoy en día la actualidad internacional. Y quiero que comencemos, profesor, con esta pregunta acerca del liderazgo mundial en la pandemia. ¿Existe algún liderazgo en estos tiempos o más bien venimos presenciando desde el comienzo de este año una ausencia del mismo, una ausencia de coordinación? No, Mariana, mire, sí hay un liderazgo y sí hay, digamos, una transformación muy importante en el contexto de los debates globales, pero marcados fundamentalmente por las paradojas. Hay un chiste negro que ha circulado por las redes que dice que quien era normal antes de la pandemia será normal antes de la pandemia y pues quien no, no. Y esto lo digo por algo que es muy importante y es que en enero de 2017 en el foro de Davos, en el Foro Económico Mundial en Davos, pues el gobierno entrante de los Estados Unidos de Donald Trump no se hizo presente en el foro económico y no solo no se hizo presente, sino que además atacó la globalización, que se supone que es una apuesta estratégica de largo plazo de los Estados Unidos y además inició un proceso de desconexión de los Estados Unidos hacia el aislacionismo más radical que hubiésemos visto en cualquier presidente desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Al contrario de Donald Trump, en ese mismo enero de 2017, en el foro económico hizo presencia Xi Jinping, el secretario general del Partido Comunista de la República Popular China, presidente de la República Popular China, quien no solamente hizo presencia con cientos de funcionarios chinos, sino que hizo una defensa muy férrea de la globalización liberal, hizo una defensa muy férrea de los valores liberales y las instituciones liberales del mundo global y adicionalmente la paradoja es que esto volvió y se presentó en la Asamblea del 2020 de General de Naciones Unidas, en la celebración del 75 aniversario de creación de Naciones Unidas, donde se suponía que iba a haber, digamos, un gran debate de reforma de Naciones Unidas. Este gran debate prácticamente no sucedió. Cada país defendió una serie de elementos, digamos, particulares y gran parte de la atención se centró en que Donald Trump y Xi Jinping prácticamente repitieron los mismos discursos de enero de 2017. En ese mismo contexto, pues estamos en medio de una paradoja muy impresionante. Los Estados Unidos, que había creado un orden liberal amplio en 1945, pues en el año 2020 pareciera un país de un conservadurismo nacionalista del siglo XIX, y la República Popular China, que se supone debería estar en contra de la globalización, defiende la globalización liberal. En ese contexto, pues estamos en un panorama realmente muy complejo. A la vez hay que registrar, por ejemplo, el supremacismo étnico-religioso del hinduismo en la India. Hay que registrar una especie de afirmación nacionalista en Rusia y el retorno de una serie de conflictos pues realmente muy complejos en este momento. Retomando, profesor, el tema o el papel de China, ¿cómo lo ha hecho China con esta diplomacia de las mascarillas? ¿Le ha funcionado la estrategia?
Pues la verdad es que uno tendría que decir que sí. Es decir, uno puede decir que son cínicos, que han sido descarados, pero la verdad es que más allá de que sean cínicos o no, es que ha funcionado. Han llevado asistencia, han dado cooperación, lo han hecho en los Balcanes, en Europa, donde han creado un grupo particular dentro de Europa que ha dividido la capacidad de control e influencia de la Unión Europea. Lo han hecho en África, donde además China enfrenta una serie de problemas muy graves por las críticas a una especie de posición de economía extractivista, donde se suponía que China no lo haría, pero ha hecho una economía extractivista realmente impresionante, y en el caso de África esto ha sido demoledor, pero ha llegado con su, digamos, diplomacia médica, por llamarlo así, incluso más allá de las mascarillas, y ha hecho, digamos, una serie de desembarcos realmente muy fuertes. Ahora, parte de la competencia global dentro del panorama de esta, digamos, pandemia de coronavirus tiene que ver con algo que es muy importante, que es la competencia científica alrededor de la investigación para entender qué significa el coronavirus y para entender o para tratar de averiguar qué país y qué grupos científicos podrían llegar a una vacuna mucho más efectiva. Ahora pues ya vimos que ha salido a este momento la vacuna de los rusos, que algunos califican como una especie de cóctel Molotov a toda velocidad, la vacuna de los chinos, que para muchos deja todavía muchas dudas, la vacuna de AstraZeneca, que pareciera tener algunos problemas con algunas personas que han registrado unas enfermedades no previstas, y hasta ahora pareciera ser que la vacuna, el proyecto que va más, digamos, en firme es el de Pfizer, todavía con varias fases por terminar de ensayar. Todo esto en un contexto en el que compiten más de 118 grupos científicos en todo el mundo, y obviamente con que ponen a prueba otro elemento más allá de la investigación, y la capacidad industrial para producción de vacunas a nivel masivo. Ya que menciona por ahí a Rusia, ¿cómo va Rusia? ¿Cómo va ese liderazgo de Rusia en este contexto de coronavirus? Pues mire, han pasado muchas cosas. Una de ellas es que Vladimir Putin aprovechó este año, hizo un referendo, y ese referendo prácticamente se ha validado para mantenerse en el poder en Rusia hasta el año 2034. Y en ese contexto, pues Vladimir Putin podría pasar a ser uno de los grandes, de los gobernantes más longevos de Rusia y del mundo, quizás solo superado por Joseph Stalin y por Catalina la Grande, y en ese contexto, pues Putin tiene prácticamente todos los mecanismos de poder asegurados en sus manos. Ahora, ¿qué vaya a pasar en la Rusia post-Putin? Todavía es un debate muy abierto, muy difícil, donde además todo el asunto de Rusia ha quedado marcado por el caso de Sergei Navalny y el intento de envenenamiento de Navalny, uno de los grandes opositores y más reconocidos opositores de Vladimir Putin. Y adicionalmente, pues está el agravamiento de la guerra en Ucrania, que no parece tener ninguna salida, y la actual situación en Bielorrusia, que amenaza con desbordarse hasta el punto que Bielorrusia podría ser reintegrada dentro de Rusia en una especie de reintegración blanda, en el sentido en que no sería exactamente a través de una confrontación militar, sino una reintegración plena, digamos, por una vía que se supondría sería pacífica, lo que pondría a Rusia de frente contra la OTAN y contra la Unión Europea, y pondría en una situación muy difícil a Letonia, Lituania y Estonia, países que saben de antemano que Rusia los quiere reintegrar como de lugar dentro del espacio de la Federación Rusa. Todo esto con un pie muy importante estratégico de Rusia, que es Kaliningrado, que es esa pequeña cuña que era lo que antes los alemanes llamaban Prusia Oriental, y donde estaba la ciudad de Königsberg, también llamado hoy en día Kaliningrado, y todo esto pues genera un punto de confrontación realmente importante. Ahora, si pasamos a Europa, ¿cómo lo ha hecho Europa en términos de manejo de pandemia, pero también cómo lo ha hecho en términos de cooperación y de liderazgo? Realmente el caso de la Unión Europea es muy complejo. Primero, han tratado de armar algunos elementos de coordinación. La Unión Europea tiene serios problemas de coordinación, entre otros porque está dentro de su naturaleza. Es una especie de federalismo internacional de estados, donde los límites entre lo que cada estado puede decidir y no puede decidir son un poco borrosos, donde la capacidad de coerción y capacidad de acción gubernamental de la Comisión Europea también es muy difícil y muy contestada desde la política interna de cada estado. Y adicionalmente, en el último lustro, pues ha habido una serie de partidos políticos anti-europeístas que han tenido una posición muy fuerte. El ejemplo fundamental es el del Brexit, básicamente por Nigel Farage
Boris Johnson, actual primer ministro del Reino Unido, y otros que en el partido UKIP actuaron en contra de la Unión Europea. En el caso de Italia, por ejemplo, esto tuvo una correspondencia en Matteo Salvini y la Liga del Norte, que se alió con el movimiento Cinque Stelle, y en el caso de la misma España también ha habido corrientes tanto de la izquierda más radical como de la derecha más radical que tienen una especie de militancia antieuropeísta. En este contexto, realmente la acción de Europa ha sido muy difícil, muy limitada. Ha intentado acudir a socorrer a los propios países europeos, pero por ejemplo, la situación de Serbia, un estado que no hace parte de la Unión Europea, que no hace parte de la OTAN, que hace parte de la esfera rusa, cuando pidió apoyo a la Unión Europea frente al coronavirus, pues la Unión Europea simplemente no le dio ese apoyo, y ese apoyo le llegó de la República Popular China. De forma tal que la Unión Europea está en un proceso de reconstrucción de muy difícil, digamos, de muy difícil orden cohesivo dentro de la Unión Europea como tal. Bueno, si ahora preguntamos por América Latina, que como lo mencionaba en un comienzo, la está pasando mal en términos pues, de los efectos y el impacto que ha tenido la pandemia. ¿Quién lo ha hecho un poco mejor en América Latina en términos de liderazgo, pero también en términos del manejo de la misma pandemia? Pues mire, esa es una pregunta muy difícil. Yo creo que estamos en un momento muy complicado. Primero porque los dos países que tienen de alguna manera una especie de posición de potencias hegemónicas subregionales, que son México y Brasil, pues están enmarcados por dos gobernantes muy marcados por el aislacionismo. Andrés Manuel López Obrador, pese a su discurso de izquierda amplia, en realidad parece más un nacionalista conservador del siglo XIX, profundamente aislacionista, además muy marcado por su papel de pastor protestante en un estado que además se define constitucionalmente como ateo, ni siquiera como laico, sino como ateo, y además en medio de una confusión realmente muy compleja frente a México, frente a las políticas de México, frente a la economía mexicana. En principio estuvo en una actitud negacionista frente al coronavirus, luego ha tenido una acción muy lamentable para frenar el coronavirus y digamos, ha sido muy difícil, digamos, como todo este tránsito, marcado adicionalmente por algo que, digamos, en América Latina no se ha visto con claridad, y es que el periodo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador puede ser quizás el periodo de mayor violencia en México en las últimas 3 décadas, con un fuerte recrudecimiento por los carteles, entre otras razones, porque el gobierno de López Obrador arrancó con una confusión conceptual frente a los carteles de la droga, diciendo que él no haría la guerra, que haría la paz, que porque los carteles de la droga requerían un poco de amor, y en ese contexto pues ellos le están respondiendo el amor que les da, pues obviamente con toda esta violencia desbordada donde el Estado pierde cada vez más una presencia de control territorial. En el caso de Brasil, pues allí tenemos otro gobernante también muy no sabría decir si folclórico o paradójico, que es Jair Bolsonaro, que ha negado desde el principio el coronavirus, que lo negó fuertemente incluso cuando llegó a su propio círculo, y ha mantenido una disputa permanente con los gobernadores federales y con los alcaldes de las grandes ciudades por las decisiones frente a la pandemia, y adicionalmente ha tomado unas decisiones en materia gubernamental pues que son un poco complejas, que han pasado de agache durante la pandemia. Una de esas decisiones que es muy impresionante es el desmantelamiento del complejo industrial militar y del complejo científico brasileño para sacarlo a la venta, es decir, Brasil dejará de tener un complejo industrial militar y científico que le daba muchísimo dinero al Estado como tal, quedará despojado de ese complejo, y obviamente pues es incomprensible que obviamente se tome esta decisión en contra de los intereses más estructurales del Estado brasileño. Ahora, teniendo en cuenta pues este amplio contexto que usted nos ha señalado, podríamos hablar de un rediseño del sistema internacional pandémico o pospandémico.
No, yo no creo que haya un rediseño del sistema internacional. Es más, ha habido muchos que hicieron llamados al principio de la pandemia que los humanos seríamos distintos, seríamos más solidarios, nos querríamos, nos daríamos un besito, pero la verdad es que no va a haber un asunto, digamos, de mayor comprensión. De hecho, nos está mostrando que no es así. La actitud de Donald Trump de rapar la vacuna lo más que pueda para los Estados Unidos, pues es la actitud de él, pero los otros países no es que lo hagan mucho mejor. China va a hacer una expansión de la vacuna, pero también entendida como un negocio que se vende abiertamente, no es que vaya a donar o vaya a regalar la vacuna. Y en este caso, pues los países que no tienen complejos científicos fuertes y un complejo de, digamos, industrial de salud que pueda responder con este asunto, pues obviamente han tenido que crear una especie de organismo de cooperación para comprar, adquirir y distribuir la vacuna entre las poblaciones de mayor riesgo. Esto lo que demuestra es que no hay un mecanismo de cooperación muy fuerte, muy eficiente. La celebración de los 75 años de la Asamblea General de los 75 años de Naciones Unidas, pues dejó este balance bastante, digamos, triste, porque no había mucha claridad en qué consistía el reforzamiento de la cooperación multilateral, a pesar de que la abrumadora mayoría de los discursos eran favoreciendo el multilateralismo, pero digamos no hay una especie de mecanismo que permita entender realmente cómo darle sentido, cómo darle fuerza al multilateralismo en esa perspectiva. Y esto pues realmente es una crisis de fondo muy seria. ¿Y usted cree que, digamos, volveremos a un fortalecimiento del Estado-Nación con lo que eso implica, con aumento o fortalecimiento de los nacionalismos, de la xenofobia, del proteccionismo? Ahí por partes. Yo creo que aquí hay, digamos, estamos en un periodo en el que el nacionalismo vuelve, pero no necesariamente el nacionalismo del Estado-Nación, ese es uno de los nacionalismos. Hay un grupo de movimientos nacionalistas contrarios al Estado-Nación y que pretenden la creación de nuevos estados, y eso, digamos, marca parte de la conflictividad contemporánea. Adicionalmente, hay una disputa fuerte y no de ahora, sino en las últimas 2 décadas, de reforzamiento de los poderes del Estado, de forma tal que una dimensión cosmopolita, digamos, de las relaciones internacionales cada vez más debilitada. Esto tiene que ver, entre otras, por ejemplo, frente a las críticas a las cortes internacionales, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, etcétera. Y solo quiero citar 2 casos extremos. El de los Estados Unidos dice que sus tropas no pasan por la Corte Penal Internacional y por el Estatuto de Roma, y la República Popular China, donde una anécdota la dejan claro. Hace unos años, cuando China, digamos, debió recibir un veredicto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya después de una demanda de Filipinas sobre temas marinos y submarinos, la respuesta del vocero de la Cancillería China en ese momento es que la República Popular China estaba antes o que la República de China estaba antes y estaría después de la existencia de Filipinas. Eso para demostrar que hay un fortalecimiento del Estado en todos los ámbitos. Esto, insisto, no es patrimonio de una ideología o de una postura política, sino que tiene que ver más con una especie de tendencia geopolítica global. Ya que vuelve a mencionar el tema de China, ¿qué va a pasar con Hong Kong? Eso, la represión pues está con toda nuevamente. ¿Qué va a pasar allí? No, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó? ¿Qué Ya pasó? Hong Kong ya quedó, digamos, involucrado dentro de China. Cualquier posibilidad de autonomía ha muerto. De hecho, Hong Kong disfrutaba de una autonomía que se parecía como una especie de ciudad soberana, una especie de ciudad-estado, y en todo este contexto, pues la República Popular China ha enterrado completamente la autonomía de Hong Kong, ha enterrado la soberanía de Hong Kong, y en ese entierro que ha hecho de la soberanía de Hong Kong, pues ha sucedido un fenómeno realmente impresionante. Es que Hong Kong ha perdido cualquier posibilidad digamos, de reacomodarse. Faltará ver si los grandes capitales internacionales, si los bancos internacionales que se mantenían en Hong Kong por la autonomía de Hong Kong, van a confiar ahora en un Hong Kong plenamente controlado por la República Popular China. Todo pareciera indicar que no confiarán, y que obviamente incluso los sectores industriales que tenían pues gran parte de sus avances tecnológicos y científicos más claros ubicados en Hong Kong, pues pareciera ser que ante un fortalecimiento de la República Popular, pues preferirían salir de esta zona. Ahora,
A su vez, China pierde un hecho clave y es que pretendía asimilar a Hong Kong a un experimento de acercamiento a la República Popular que sirviera de antecedente con lo que la República Popular podría ejecutar con respecto a Taiwán. Esto deja la situación muy claramente abierta, además, entre otras, porque las elecciones presidenciales de Taiwán de este año arrojaron en el poder a una opositora a la reintegración, una gran defensora, la señora Tsai, digamos, de la independencia de la República de China en Taiwán, y esto pues obviamente es un punto de confrontación realmente muy alto. Ya para ir cerrando, no quiero dejar pasar esta conversación sin preguntarle por las elecciones próximas en Estados Unidos, o incluso hay un debate presidencial entre Trump y Biden. ¿Usted qué cree que va a pasar allí? ¿Quién ganará estas elecciones presidenciales? Mire, muy difícil saberlo porque muchísima gente no quiere votar por Trump, no lo quiere reelegir, pero tampoco está segura si quiere votar por Biden. Entre otras porque algo que nos queda cada vez más claro en la política es que los procesos electorales también tienen mucho que ver con la emotividad. Y si es por emotividad, Trump genera la emotividad que Biden no genera. Es decir, Biden es un candidato muy plano, solo que en un ejercicio racional, pues obviamente por lo menos muchos esperaríamos que ganara Biden. Hasta la semana pasada, digamos, la ambigüedad era muy fuerte, había un papel muy importante, incluso muchos diciendo, muchos de los grandes analistas norteamericanos, contrarios a Trump, diciendo que en la práctica todo parece indicar que Trump ganaría la reelección. El gran, digamos, asunto que habría que ver en el debate de hoy, 29 de septiembre, es si lo que reveló el New York Times el 27 de septiembre va realmente a erosionar la base. Yo personalmente creo que puede tener un efecto importante en un sector grande del Partido Republicano, en ese sector de miembros del Partido Republicano que son de sectores medios de la sociedad, que son protestantes, digamos como en la imagen más beberiana, protestantes, trabajadores, austeros, ahorradores, que ven un crimen realmente grave el hecho de que alguien no pague impuestos, los impuestos federales, y ven además una mentira flagrante cuando Trump había vendido toda la vida la idea de que era un gran empresario exitoso y ahora se revela de que no era un gran empresario, que no era exitoso y que no tiene de dónde pegarse en ese contexto. Y esto pues genera, digamos, una serie de problemas realmente muy serios. Bueno, y ahora sí, para finalizar, profesor, ¿qué cree usted que va a pasar con las democracias? ¿Van a salir fortalecidas? ¿Van a debilitarse? ¿Y qué va a pasar también con los regímenes autoritarios? A ver, aquí hay un debate muy interesante que abrió hace ya unos años un difunto profesor español que era Rafael del Águila, un gran ensayista, y tiene que ver con un hecho muy interesante. Yo creo que la democracia no está en crisis, lo que está en crisis es la capacidad de toma de decisiones de quien es elegido. Es decir, la democracia no está en crisis porque las personas votan afluente, digamos, gran afluencia, gran capacidad, votan por personas que se les parecen y que creen que pueden tomar mejores decisiones. El problema no está ahí. El problema está ahí en que si los elegidos pueden tener realmente la capacidad de tener la posibilidad de tomar decisiones de calidad. Y esto obviamente vuelve y lleva a un debate de fondo si es un problema de la democracia en el sentido de participar y elegir y ser representado y tener capacidad de voto, o si es el problema de tomar las mejores decisiones. Si lo respondemos en esa perspectiva, los chinos, los de la República Popular, nos dirían pues que el modelo chino es perfectamente claro, porque ellos toman decisiones que hacen que China se haya convertido en 40 años en la gran potencia, en la reemergencia de China como una gran potencia, pero hay que recordar que la República Popular China es una dictadura comunista muy fuerte, muy radical, donde todavía hay campos de concentración, ellos llaman de reeducación, donde son internados decenas de miles de uigur al año, y obviamente en ese contexto pues se marca realmente una condición de fondo realmente muy compleja. Yo creo que el problema es que hemos tenido una opinión pública cada vez más debilitada, con un infantilismo político y un infantilismo muy fuerte de los intelectuales debatiendo pequeñas cositas y no asuntos gruesos con posiciones fuertes, y en este sentido pues nos hemos perdido por las ramas y nos hemos perdido los debates más fuertes e importantes.
Profesor, pues muchas gracias por este amplio panorama que nos acaba de presentar. Creo que aclara varias cosas, pero también deja con muchas más preguntas. Gracias de nuevo. A ti, gracias, Mariana, muy amable.